Imagina por un momento que todo lo que necesitas para sentirte fuerte, confiado y pleno ya está dentro de ti. No depende de la aprobación de los demás, de tus logros, ni de las circunstancias externas. ¿Cómo cambiaría tu vida si empezaras a actuar como si fueras el mejor, pero desde un lugar de humildad y sabiduría estoica? Hoy exploraremos cómo la filosofía estoica puede transformar tu mentalidad para que vivas con la convicción de que nadie es mejor que tú y al mismo tiempo nadie es menos que tú. Los estoicos nos enseñan que la grandeza no se basa en compararse con otros, sino en superar nuestras propias limitaciones. No se trata de arrogancia, sino de confianza en nuestra capacidad para actuar conforme a nuestras virtudes. En este video veremos cómo aplicar esta idea en tu día a día y por qué deberías actuar con la firmeza de saber que ya tienes lo necesario para ser grande. La primera clave estoica para actuar como si fueras el mejor es comprender que tu valor no depende de factores externos. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: «Tu alma se tiñe del color de tus pensamientos». Esto significa que lo que piensas de ti mismo define cómo actúas. Si crees que eres débil o insuficiente, actuarás como tal. Pero si crees que eres capaz, valioso y digno, empezarás a comportarte de esa manera. Actuar como si fueras el mejor no significa pretender ser algo que no eres. Significa reconocer tu potencial y actuar en consecuencia. El estoicismo también nos enseña a no buscar validación en los demás. Epicteto decía: «Si buscas la libertad, no desees que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como deben suceder». La verdadera libertad no está en impresionar a otros, ni en competir por su aprobación. Está en actuar con integridad, sin importar lo que piensen. Alguien que sabe que es suficiente, no necesita que otros lo reconozcan. Vive según sus propios principios. Así que, cuando actúas como si fueras el mejor, lo haces porque sabes que lo mejor en ti ya está ahí, listo para manifestarse en cada acción. Pero, ¿qué significa realmente actuar como si nadie fuera mejor que tú? Significa dejar de compararte. La comparación constante es una trampa que alimenta la inseguridad y el ego. Séneca escribió: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho». Si dedicas tu tiempo y energía a compararte con otros, estás descuidando la única comparación que importa, la que tienes contigo mismo. Ser el mejor no se trata de superar a otros, sino de superar la versión de ti que ayer dudaba, que se sentía insuficiente o que tenía miedo. Cada día es una oportunidad para mejorar un poco más, y cada pequeño paso que des te acerca a tu mejor versión. El estoicismo también nos invita a actuar con humildad. Parece contradictorio, ¿verdad? Ser el mejor y ser humilde. Pero no lo es. La humildad estoica no consiste en rebajarte, sino en reconocer que siempre hay espacio para crecer y que tu verdadero valor no depende de la opinión de los demás. Epicteto lo explicaba con claridad. No pretendas ser mejor que otros, sino ser mejor que tú mismo. Esto no significa que no puedas celebrar tus logros o sentirte orgulloso de lo que haces. Significa que no necesitas demostrarle a nadie más quién eres, porque ya lo sabes. Entonces, ¿cómo puedes actuar como si fueras el mejor en tu día a día? Comienza por identificar tus valores y principios. Los estoicos creían que la virtud, es decir, la excelencia moral, era el único bien verdadero. Si vives alineado con tus valores, ya estás siendo la mejor versión de ti. Por ejemplo, si valoras la honestidad, asegúrate de actuar con sinceridad en todo momento. Si valoras la disciplina, cúmplela incluso cuando nadie está mirando. Actuar como si fueras el mejor no significa ser perfecto, sino esforzarte constantemente por vivir según tus ideales. Otra práctica estoica clave
es mantener la calma y la compostura, incluso en momentos de dificultad. Marco Aurelio decía: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Actuar como el mejor significa enfrentar los desafíos con valentía y serenidad. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu grandeza. No porque los demás lo vean, sino porque tú sabes que lo estás haciendo. Por último, recuerda que nadie es mejor que tú, pero tampoco peor. El estoicismo nos enseña a tratar a todos con respeto y compasión, porque todos compartimos la misma condición humana. No necesitas rebajar a otros para elevarte a ti mismo. Tu grandeza no depende de compararte con los demás, sino de vivir según tus propios estándares. Cuando actúas con confianza, humildad y virtud, inspiras a otros a hacer lo mismo. Actuar como si fueras el mejor no es una cuestión de ego, sino de sabiduría. No se trata de gritar al mundo tu grandeza, sino de vivirla en silencio, con cada decisión y acción. La filosofía estoica nos da las herramientas para hacerlo. Reconocer tu valor intrínseco, dejar de buscar validación externa, superar tus propias limitaciones, actuar con humildad y vivir según tus valores. Ahora, la pregunta es: ¿estás listo para empezar a actuar como la mejor versión de ti mismo? Usa el estoicismo para construir una vida que no solo resista las tormentas, sino que también inspire a los demás a encontrar su propia fuerza interior. Recuerda que cada día es una oportunidad para practicar esta filosofía y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si este video te ha inspirado o ayudado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido que te acompañe en tu crecimiento personal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y cuéntanos en los comentarios: ¿qué principio estoico aplicarás hoy en tu vida?